Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivancosa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Como os digo siempre, nuestra misión es llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Y hoy te traigo una meditación tan importante, porque siempre hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de la muerte de Cristo, pero ¿qué significa esto en nuestras vidas? ¿Qué vino a hacer ese hombre llamado Jesucristo en esta tierra y por qué vino? Por eso hoy te voy a hablar de la sangre de Cristo y también te voy a hablar de la muerte de Cristo. Es un pelín largo porque tengo que hablarte de las dos cosas, pero te pido paciencia, ¿vale? Sabéis que vemos películas de 2 horas, horas y pico, pero esto no nos edifica. Pero la palabra de Dios, lo que vamos a leer hoy, esto sí que nos edifica porque aprendemos más cosas y tenemos luego, cuando lo ponemos en práctica, tenemos recompensa de una vida eterna. Que Dios te bendiga mucho. Pues eso, pertenecemos a las asambleas de Dios y estamos aquí en la zona de Hessen. Te lo voy a ir leyendo rápido y tú luego puedes repetirlo las veces que quieras. Estoy aquí en la peluquería esperando que yo pueda ver, porque tengo una clienta a la una. Bien, vamos a ir. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el libro de Romanos 3:25 y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, escucha, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vale, ¿qué significa a quien Dios puso como propiciación? Yo estoy ido a mirar la palabra. ¿Qué significa esta palabra? Mira, a quien Dios puso como propiciación, esto es, propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. También se puede utilizar para expresar la gracia de Dios. Entonces ya sabes qué significa propiciación, ¿vale? Bien, vamos a ir. El tema lo hemos puesto su sangre, aunque también vamos a hablar de su muerte, pero vamos a hablar antes de su sangre. Mira, el Nuevo Testamento resalta varias verdades respecto a la muerte de Cristo, ¿vale? Te voy a ir nombrando esos puntos, estas verdades que el Nuevo Testamento nos resalta. Y vamos a ir también leyendo los versículos bíblicos para que vayas informándote y sabiendo dónde está escrito cada cosa. Y así tú mismo puedes mirarlo en casa y leerlo más tranquilamente. Mira, la primera verdad es que fue un sacrificio, ¿vale? Está clarísimo que fue un sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Una ofrenda. ¿Una ofrenda a quién? A Dios. Una ofrenda de su sangre. Una ofrenda de su vida. Mira, primera de Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por vosotros, o sea, por nosotros, perdón. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Nuestra Pascua, que es un sacrificio, ¿vale? Miren, en el libro de Efesios 5:2 dice así: y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿vale? El olor fragante, ese olor fue grato a Dios. El sacrificio que hizo Jesús fue aceptable, fue el único sacrificio que Dios aceptó. Mira, el segundo punto aquí que es la sangre, sobre la muerte de Cristo y su sangre, es que fue vicaria, ¿vale? ¿Qué significa que fue vicaria? Es decir, Él murió no por su propia causa. Vicaria significa es decir, que no murió por su propia causa, sino que por causa de los demás. Por eso, en el libro de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escucha, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo que voy a leer, capítulo 8:32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? Escucha, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso cuando algunas religiones dicen no den sangre porque no es bíblico, si Cristo, Dios no escatimó ni a su propio Hijo de tal manera hasta la muerte, ¿tú crees que si llego a un hospital y está Cristo ahí y me encuentra que necesito sangre, no me daría sangre? Son preguntas que hay que hacerse. Cristo dio su vida, se murió. Si encuentra que necesito sangre, no me daría sangre, de verdad.
Por eso hay que buscar a Cristo, no la religión. La religión no salva. Mira lo que escribe aquí Mateo en su capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo de Dios, escucha, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Ahora Cristo llega al hospital y encuentra que necesita sangre. ¿Tú crees que no te daría sangre? Si es que das hasta su vida para rescatarte, no te daría sangre para quitarte de la enfermedad, para que tengas la hemoglobina. Mira, te voy a leer aquí el tercer punto. Ya vemos que también fue vicaria, ¿vale? El tercer punto, la muerte y la sangre de Cristo. La muerte y la sangre de Cristo, ¿qué hizo? También fue sustitutiva. La muerte de Cristo también fue sustitutiva. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Es decir, que sufrió la muerte como el castigo por el pecado. Escucha, como sustituto del pecador. Sufrió la muerte como castigo del pecado, como sustituto del pecador. Nos sustituyó. Nos sustituyó a ti y a mí. Y hoy puedo reírme, puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque Cristo murió en mi lugar. Súper fuerte, ¿a que sí? Mira, en el libro de Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. En realidad íbamos a morir tú y yo, pero una muerte espiritual. Una muerte que nos separa de Dios. Una muerte que nos llevaba a la condenación. Mira lo que dice aquí: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sabemos que esta muerte fue sustitutiva. Nos sustituyó a ti y a mí. En nuestro lugar murió Cristo. Mira, el cuarto punto es que fue propiciatoria. La muerte de Cristo también fue propiciatoria. ¿Qué significa esto? Es decir, la muerte de Cristo por los pecados satisfizo la naturaleza justa de Dios y su orden moral. Mira lo que dice aquí: quitando la ira de Dios contra el pecador arrepentido. La integridad de Dios exigía que se castigara el pecado y se hiciera sacrificio propiciatorio por el pecador. La muerte de Cristo satisfizo, o sea, el Señor, la justicia de Dios, la moral de Dios. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es puro. No podemos andar como queremos delante de Dios. Cuando tú y yo reconocemos al Señor Jesús, cuando pedimos perdón, nos arrepentimos, viene Dios y mira, y no ve a Fausta, sino ve a su hijo crucificado en la cruz, ve a su propio hijo. Qué fuerte, ¿verdad? Mira, mediante este sacrificio por la sangre de Cristo, escucha, no se desacreditó la santidad de Dios, y Él pudo manifestar con justicia su gracia y el amor en la salvación. ¿Vale? Mira, quiero recalcar que fue Dios Él mismo que expuso a Cristo como propiciación. Esto no lo hicimos nosotros. Dios mismo en su infinito amor, expuso a Jesucristo. Mira, Él no necesitó que se le persuadiera a mostrar amor y misericordia, porque Dios ya estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso te voy a leer el libro de 2 de Corintios 5:19, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos estaba reconciliando ya en Cristo. El mismo Dios estaba en Cristo y nos estaba reconciliando con Él. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto que te estoy haciendo hoy, te estoy llamando a reconciliarte con Cristo. Esto es la palabra de la reconciliación, el Evangelio. Por eso Jesús decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Está súper impresionante. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hola Mili Sánchez, que Dios te bendiga muchísimo. Ya sabéis que hago esos vídeos en directo y la gente se conecta. Que el Señor os bendiga a todos los que os conectáis. Mira lo que está escrito aquí en el libro de Romanos 8:3, dice: porque lo que era imposible para la ley, escucha,
por cuanto era débil por la carne, dice el apóstol Pablo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es súper fuerte. Mira lo que dice aquí, te voy a leer el versículo 32, que te lo he leído antes, pero te lo vuelvo a leer. Dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó a su propio Hijo. Mira, te voy a leer Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice así, te lo voy a leer también, lo tengo escrito aquí, dice así. A ver, lo tengo aquí, mira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como te he dicho, Cristo murió por nosotros. Súper fuerte, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdón, te voy a leer 1 Corintios 8, el versículo 6, dice así. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él también. Los que reciben al Señor Jesús estamos por medio de Dios y por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Mira lo que dice aquí, así es, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Te voy a leer el libro de Efesios 4, el versículo del 6 al... del 4 al 6 te voy a leer. Mira, escucha, Efesios escribe, el apóstol Pablo escribió así en Efesios 4, te voy a leer del 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo. 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Impresionante. Mira, te voy a leer el 5 punto, lo que hizo la muerte de Cristo. Fue expiatoria. La muerte de Cristo también fue expiatoria. ¿Qué significa esto? Es decir, un sacrificio para hacer reparación. Escucha, un sacrificio para hacer reparación por el pecado. Como expiación, ese sacrificio está destinado está destinado a erradicar la culpa. Por la muerte de Cristo quedan anulados la culpa y el poder del pecado que separaba a Dios del creyente. Por la muerte de Cristo, esta expiación fue expiatoria. ¿Por qué? Porque nos quitó la separación que teníamos. Dice la palabra que el velo se rasgó. La muerte de Cristo hizo que el velo se rasgue. Ahora tú y yo podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para hallar gracia en el oportuno socorro. Mira lo que escribe aquí en el punto 6, dice: fue victoriosa. ¿Qué significa que fue victoriosa la muerte de Cristo? La cruz de Cristo, escucha, esto quiere decir en la cruz Cristo luchó y venció el poder del pecado. Cristo luchó y venció el poder del pecado, de Satanás y de sus ejércitos demoníacos que tenían cautivas a las personas. La muerte fue victoria inicial. Sí, la muerte fue victoria inicial sobre los enemigos espirituales de Dios y del hombre. Nosotros, cuando no tenemos a Cristo, tenemos un enemigos espirituales, porque odian a nuestro Señor, nuestro Creador, y van contra nosotros. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, aleluya, dice que tenemos la victoria, ¿vale? Miren lo que escribe aquí en el libro de Romanos 8:3, te lo he leído antes. Escucha, perdón. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Wow! Condenó. Nosotros ahora somos libres, podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan 12, te voy a leer el 31 al 32. Dice: ahora es el juicio de este mundo.
Ahora el príncipe de este mundo, escucha, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32. Y yo si fuere levantado de la tierra, dice Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Por eso Jesús dice que cuando vuelva a la tierra vendrá a buscarse a sí mismo. Los que tenemos la fe, nuestra fe puesta en el Señor Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, somos partes del cuerpo de Cristo. Vale, mira lo que dice aquí en el libro de Colosenses 2:15. Míralo, es impresionante. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Ah! Los exhibió públicamente. Nadie puede decir que la muerte de Cristo no nos dio la victoria. Mira, por lo tanto, la muerte de Cristo es redentora mediante el rescate de su propia vida. Mira, 1 de Juan 1:18 dice: y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, Él liberó a los creyentes de los enemigos que tienen esclavizada a la humanidad, es decir, del pecado. El libro de Romanos 6:6 dice: y sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ya vale, ya somos libres. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te invito a que le recibas hoy, no sigas esperando, porque Cristo va a venir a por su iglesia y tú necesitas ser parte de este cuerpo de Cristo. Mira, también nos liberó, la muerte de Cristo también nos liberó de la muerte. ¿Por qué? Porque estábamos condenados a morir. Pero Cristo, al morir en nuestro lugar, nos liberó de esta muerte. Mira, en 2 de Timoteo 1:10 dice así: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 15, que voy a leer el 54, dice así. Del 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué palabra está escrita? Escucha: sorbida es la muerte en victoria. Mira, en el 55 dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le pregunta Pablo ahí, ya todo machote. Mira, luego dice aquí: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria de Cristo, ya nos sentimos vencedores. Mira, luego dice aquí 56: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. 57: mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recíbele hoy, en serio. Mira, voy a ir terminando. También nos liberó, la muerte de Cristo también nos libera de Satanás. Esto está en el libro de Hechos 10, te voy a leer el 38, dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y escucha lo que pasó después. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús hacía todo esto porque Dios estaba con él. Tú vas a hacer todo esto si Dios está contigo. Yo voy a hacer todo esto porque Dios está conmigo. Amén. Mira lo que escribe aquí. Mira, también nos hizo libres para servir a Dios. Esto es lo último que te leo. Mira: y todos los resultados anteriores de la muerte expiatoria de Cristo se contemplaron para todas las personas. Escucha: para todas las personas, pero solo
se hacen realidad a aquellas que por medio de la fe aceptan a Jesucristo y su muerte por ellas. O sea, los que aceptan a Jesucristo y aceptan la muerte. O sea, tienen fe en la muerte de Jesús, que Jesús murió por nosotros. Mira, el libro de Romanos 6:18 dice para terminar: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Tú y yo ahora somos siervos de justicia. ¿Por qué? Porque ya somos libres del pecado. El pecado ya no habita en mí. Yo puedo pecar, es verdad, porque todos cometemos errores. Pero el pecado ya no vive en mí. Un hijo de Dios no vive el pecado, no practica el pecado. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana, ¿vale, cariño? Un abrazo grande y gracias por seguir estas meditaciones. Hasta mañana, chao. Por eso sé que destacado en el estanco, porque a pegar el Malboro lo veo.